tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CTN en español. Les saluda Jia Jiaping desde Beijing. Ya se han cumplido 15 años desde la adhesión de China a la OMC. Sin embargo, el reconocimiento del estatus de economía de mercado de China sigue siendo un tema sensible para la Unión Europea y los Estados Unidos. ¿Qué significado tiene este estatus de economía de mercado para China? ¿Por qué este tema se ha convertido en un problema? En este programa vamos a analizarlo y en el estudio nos acompaña la señora Lin Hua, investigadora de la Academia China de Ciencias Sociales. Gracias por acompañarnos, señora Lin. Gracias. Bueno, antes de entrar en materia, vamos a conocer más detalles sobre el tema. El 11 de diciembre de 2016 llegó a su fin el periodo de 15 años de transición de la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio. Y de acuerdo con el artículo 15 del protocolo de adhesión firmado cuando China se unió en 2001, el enfoque de país sustituto expiró el 11 de diciembre de 2016. Desde ese día, todos los miembros de la OMC deben cumplir sus obligaciones internacionales y abandonar el enfoque de país sustituto empleado para calcular medidas antidumping contra las exportaciones chinas. Desafortunadamente, desde el año pasado, Estados Unidos y la Unión Europea han mostrado reticencias una y otra vez. En mayo de 2016, el Parlamento Europeo aprobó una resolución no legislativa en la que se rehusó otorgar a China el estatus de economía de mercado y criticó a China por la producción excesiva y las exportaciones con un precio demasiado bajo. Por otra parte, el 23 de noviembre del año pasado, la exsecretaria de Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker, dijo que aún no es el momento idóneo para que Estados Unidos otorgue a China el estatus de economía de mercado. El uso de Estados Unidos y de la Unión Europea del enfoque de país sustituto ha afectado gravemente a las exportaciones y empleos en algunas. Justo en un punto tan sensible, Estados Unidos y la Unión Europea han hecho declaraciones similares, intentando mantener las medidas antidumping contra las exportaciones chinas. Señora Lin, sabemos que desde el año pasado, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han provocado una serie de disputas sobre el tema de otorgar el estatus de economía de mercado a China. Entonces, al comienzo, ¿podría explicarnos de qué se trata este concepto de estatus de economía de mercado? El estatus de economía de mercado es un término económico mostrando la situación de la economía de mercado de un país. Según la importancia de la economía de mercado en la economía nacional de un país y también el grado de intervención del gobierno, se pueden distinguir dos tipos de países. Uno es país de economía de mercado y el otro es el país sin economía de mercado. Además, el estatus de la economía de mercado también es un concepto muy importante para determinar el nivel de dumping al hacerse la investigación de antidumping. Y desde la adhesión de China a la Organización de Comercio Internacional, el gobierno chino sigue tratando de lograr el reconocimiento de los miembros de esa organización del estatus de la economía de mercado, y el logro de este estatus es favorable para el desarrollo del comercio exterior de China. Por eso en los últimos 15 años hemos visto que China es el país que ha sufrido más investigaciones antidumping en todo el mundo. Pero ahora, en respuesta a esta actitud de Estados Unidos y la Unión Europea, veamos que China subrayó que es totalmente diferente, son dos conceptos distintos, el reconocer el estatus de economía de mercado y el otro concepto de enfocar el país sustituto al calcular las medidas antidumping. Entonces, ¿podría explicarnos el otro concepto, qué es país sustituto y de qué se trata? Sí, claro, voy a explicar. El enfoque del país sustituto es un sistema empleado al hacerse la investigación de antidumping. Si un producto investigado
proviene de un país sin economía de mercado, cuando se determina el precio real de ese producto, no se puede usar el costo real de ese país exportador, sino se selecciona un producto similar que proviene de un país de economía de mercado con un nivel más o menos igual a ese país exportador para calcular el precio real. Sí. Por eso este país de economía de mercado se llama el país sustituto. De acuerdo con el artículo 15 del prólogo de adhesión de China al OMC, los miembros de la organización deben terminar este enfoque de país sustituto hasta el día 11 de diciembre del año pasado. Pero ahora los países europeos y los Estados Unidos y Japón relacionaron los dos conceptos, o sea, el país de economía de mercado y el país sustituto, a fin de utilizar o no utilizar el costo de productos chinos al hacerse la investigación de antidumping. Sí, esto yo creo que está muy claro. Yo creo que ellos también deberían conocerlo muy bien, pero ¿por qué ellos insisten en relacionar estos dos conceptos y seguir, a lo mejor quiere seguir usando este concepto de país sustituto? Aunque el abandono del tipo del país de sustitución es incondicional, los países occidentales siguen usando este enfoque. Me parece que existen tres factores importantes. El primer es interés real. Sí. Para los Estados Unidos, el no reconocimiento beneficia a o sea, es muy favorable para tomar una iniciativa en las disputas comerciales con China. Y durante el año 2015, el comercio bilateral entre ambos países llegó a 550.000 millones de dólares. Y los Estados Unidos registraron un gran déficit con China, causando una insatisfacción con China. Y por eso, desde la incorporación de China a la OMC, los Estados Unidos es uno de los países que lanzaron más demandas de antidumping hacia China. Y usando muchas veces o sea, la herramienta más usada es el país sin economía de mercado. Y también los países europeos también más o menos consideran similarmente. Y el segundo factor es la ideología, porque como sabemos que el gobierno de los Estados Unidos y también su sociedad siempre relacionan la economía de mercado y democracia y el sistema de capitalismo. Pero nuestra economía de mercado de China no corresponde a las normas de los Estados Unidos. Por eso es muy difícil de lograr su reconocimiento. El tercer factor es, me parece que
me parece que es que los Estados Unidos quieren mantener su hegemonía global, porque el reconocimiento del estatus de la economía de mercado de China significa que los Estados Unidos aceptan la posición de China en el orden internacional y también el poder de establecimiento de reglamentos comerciales internacionales. Notablemente los Estados Unidos no prepara hacerlo. Sí, yo creo que es un poco ridículo porque ellos quieren calcular la situación de China según su propio reglamento de los países desarrollados, porque China en los últimos 30 años ha logrado un gran desarrollo y ha buscado un camino totalmente diferente de ellos. Entonces, este camino también está testigado como un camino victorioso o exitoso. Entonces, cada camino debe tener estándar. Entonces, si quiere calcular de un camino con el estándar de otro camino, eso no tiene lógico. Pero ahora ya está muy claro que yo creo que en corto tiempo eso no se puede resolver fácilmente. Entonces, si estos países insisten en no otorgar el estatus de economía de mercado a China, ¿de qué manera esto va a afectar a China? Según algunas estadísticas, al no ser considerada China un país de economía de mercado, los fondos correspondientes en el comercio internacional solamente ocupa 0,5% del comercio exterior total de China. Sí, muy poco. Por eso no afectando mucho al aumento rápido del comercio exterior de China. Pero existen algunas influencias negativas. Por ejemplo, que lleva a nuestras empresas exportadoras a una desventaja de antidumping, que las lleva a perder las demandas. Y las dificultades de ganar las demandas, las peticiones para estas empresas, objetivamente estimulan a algunos países a lanzar más demandas de antidumping. Por eso ahora estamos en una economía de un alto nivel de integración. Y en esta situación, si ellos usan estas medidas de antidumping contra China y causa problemas de comercio, yo creo que no solo va a afectar a China, sino también a estos países también. Pero frente a esta situación, China decide defender sus propios derechos legítimos y su medida es recurrir a la OMC para resolver la disputa sobre la consideración del país sustituto. Veamos más detalles. El 12 de diciembre de 2016, China solicitó sostener consultas con Estados Unidos y la Unión Europea sobre el enfoque de país sustituto empleado para calcular medidas antidumping contra las exportaciones chinas, en el marco del mecanismo de resolución de disputas de la Organización Mundial del Comercio. El 23 de marzo, Sun Jiwen, el portavoz del Ministerio de Comercio de China, recalcó durante una conferencia de prensa que China apoyaría firmemente a la OMC y defendería sus derechos. Sun dijo que el 9 de marzo, China pidió a la OMC establecer un grupo de expertos para juzgar el caso. El 21 de marzo, el órgano de solución de disputas de la OMC consideró por primera vez la petición de China, en la cual el lado europeo se opuso a la decisión. Pronto, China pedirá al órgano tomar seriamente en cuenta su petición. Así, el grupo de expertos se establecerá automáticamente. Creemos que la Organización Mundial de Comercio va a dictaminar una sentencia justa. Esperamos que la Unión Europea cumpla con sus obligaciones en la OMC y abandone el uso del enfoque de país sustituto para el discriminatorio antidumping contra China. Bueno, ahora ya está claro que China ha recurrido a la OMC para resolver esta disputa. Y yo creo que es el camino, es la forma que China decide seleccionar para resolver este problema. ¿Cómo valora usted esta forma que ha
decidió tomar China? China lanzó ¿cómo se dice? Su litigio a la OMC para defender sus derechos legales. Yo creo que este acto es muy razonable. Y desde el punto de vista jurídico, el artículo 15 del prólogo establece de una manera muy clara que después de 15 años de adhesión de China a la OMC, en cualquier caso, el enfoque de país sustituto debe ser determinado. Sí. Por eso me parece que es muy probable que China gane el litigio. Sí. Pero cabe mencionar que el proceso de sentencia es muy largo. Por eso generalmente necesita 1 año y medio hasta 3 años. Por eso es un proceso muy largo, muy prolongado. Por eso, antes de hacerse la sentencia final, los países europeos, los Estados Unidos, tienen un periodo de largo tiempo para seguir empleando el enfoque de país sustituto para hacer las investigaciones de antidumping hacia los productos chinos. Claro. En 11 de diciembre del año 2001, China se incorporó a la OMC, convirtiéndose en el miembro número 143. Entonces, hasta hoy día, China ya es la segunda economía del mundo y el mayor país del mercado de términos comerciales. Entonces, ¿cómo evalúa usted el papel que ha jugado China en la economía mundial durante estos 15 años después de su adhesión a la OMC? Cuando China logró la entrada de la Organización de Comercio Internacional después de negociaciones de muchos años, nadie sabía qué traería esto al comercio internacional en ese momento. Sí. Pero después de 15 años, la respuesta ya es cada día más clara. Como un socio muy importante, o sea, un mayor socio comercial de muchos países de todo el mundo, China se ha convertido en un motor muy importante para el crecimiento económico y comercial global. Por eso, y también la inversión de China hacia exterior es cada día más dinámica, causando muchas oportunidades de empleo, de desarrollo para los países en vías de desarrollo. Según nuestra estadística, durante el año 2015, la suma, o sea, el valor de exportaciones e importaciones totales de China ha llegado a casi 4 billones de dólares y representando un nivel de 13% del comercio internacional. Y también nuestra inversión directa hacia exterior registró un récord histórico, que llegando a 116 mil millones de dólares. Sí. Y además la contribución de ese año, del año 2015, de China a la economía mundial llegó a casi 25%. Sí, yo creo que China en estos últimos 15 años, desde un país un poco cerrado hasta el actual país más importante del mundo en el comercio internacional, el mismo país también ha experimentado muchos cambios. ¿Cómo valora usted estos cambios? Me parece que la economía china experimenta 3 cambios.
La primera es la relación de internacionalización. Sí. O sea, China ahora inserta o integra mucho en la economía mundial. Me parece que esto es un éxito más notable durante este 15 años. Y además tenemos muchos éxitos en las reformas de mercado y durante los 15 años pasados me parece que la adhesión de China a la OMC es un motor muy importante para nuestras reformas. Al principio nosotros realizamos una economía de mercancías planificada y luego cambiamos de la economía de mercado socialista y ahora determinamos una idea muy importante de jugar el mercado como un papel decisivo en la economía nacional y jugar un papel mejor del gobierno. Y es decir, el conocimiento de China sobre las relaciones entre el gobierno y el mercado, entre el plante y el mercado, es cada día más profundo. Y me parece que el tercer cambio es el Estado de Derechos. Durante estos 15 años, China ha establecido un sistema de leyes que corresponde a las normas internacionales sobre comercio internacionales, y también realizamos una ordenación muy importante de las leyes comerciales. Muchas leyes comerciales, como se dice, se modificaron. Claro, muchos cambios en China como en el papel que juega China en el mundo. Y ahora ha pasado 15 años. Podemos decir que China ha cumplido los compromisos que ha establecido hace este siglo. Cuando China acabó de entrar en la OMC, nuestra economía, casi todos los aspectos todavía no están maduros. Pero para cumplir nuestro compromiso, China superó a muchas dificultades. Hasta el año 2010, China cumplió todos los compromisos de la adhesión de la OMC. Por ejemplo, desde el primer día de enero de 2002, China empezó a rebajar los aranceles, y hasta el enero de 2010 el nivel arancelario de tarifa ya bajó de 15,8% a 9,6%. Por eso todos los compromisos arancelarios se cumplieron. Y además China también eliminó más de 400 medidas no arancelarias. Y en el aspecto de comercio y de inversión, nuestra operación de comercio transformó del sistema de aprobación al sistema de registro, y los bufetes extranjeros se permiten establecer sus oficinas en China, y los bancos extranjeros también se permiten hacer negocios de renminbi. Y es decir, en términos de aceptar los reglamentos internacionales e integrar en el orden, me parece que China es un ejemplo. Y ahora ha pasado 15 años, como lo que hemos mencionado, después de que China se adhirió a la OMC. Entonces, 15 años en este sentido es corto,
Todavía queda un largo camino para que China se incorpora a la economía mundial y al comercio mundial. Entonces, en el futuro, ¿qué papel cree que jugará China en la economía del mundo? ¿Y cuáles podrían ser los desafíos que enfrentaremos? Hoy, después de años de adhesión de China a la OMC, la situación mundial cambió mucho. Por otra parte, el comercio internacional se desacelera, desacelece. Y sobre todo después de la crisis financiera internacional, la economía mundial siempre no es un motor nuevo para su crecimiento, y la estructura económica global cayó en un ajuste profundo, y la recuperación económica de muchos países está llena de incertidumbre. Y por otra parte, el fenómeno de antiglobalización es muy notable, sobre todo después de la crisis financiera internacional de 2008. Sí. Y la protección comercial, las barreras comerciales, las medidas de antidumping, todos estos me parece que son herramientas de antiglobalización. Sí. Y para enfrentar con esta situación, China se dedica activamente a la construcción de un país, de una economía mundial más abierta. Y también nos dedicamos a impulsar la liberalización y la facilitación del comercio y de inversión también. Y ahora nosotros presentamos la iniciativa de una franja y una ruta. A fin, esta es una propuesta china, con características chinas, para impulsar la cooperación y desarrollo global. Y me parece que esta propuesta no va a sustituir los mecanismos existentes. Tampoco cuestiona a los sistemas económicos internacionales existentes, sino es un complemento y una perfeccionamiento para los mecanismos internacionales existentes, a fin de realizar un desarrollo común. Sí, es cierto. Yo creo que en cierto sentido este obstáculo que China enfrenta en el camino de lograr el reconocimiento de estatus de economía de mercado también es un reflejo de la dificultad que enfrenta el desarrollo inclusivo del mundo, que es sumamente importante para que la economía del mundo regrese a un camino normal de desarrollo sostenible. Gracias por compartirnos sus opiniones. Un placer. Gracias. Bien, amigos, así terminamos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión.